Bueno, muy buenos días. Déjenme invitarles a abrir las Biblias a Romanos 3. Y estamos en Romanos 3, 1 hasta 8. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será el justo Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos? Hagamos males para que vengan bienes. Vamos a orar. Padre, tu palabra es poderosa, es viva y eficaz, y te pedimos que ahora la apliques a nuestros corazones para que veamos a Cristo, para que le obedezcamos. Toca nuestros corazones con tu palabra y tu Espíritu. Pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, domingo pasado vimos que los judíos no fueron justificados solamente porque fueron circuncidados. El hecho de circuncidarse simbolizaba el cortar el corazón en arrepentimiento del pecado. Y Dios mira al corazón, no a la carne. La circuncisión entonces fue un paso importante en obedecer en el Antiguo Testamento. Pero no garantizaba que una persona sea recibido por Dios. Y la falta de circuncisión no garantizaba que una persona sea rechazada por Dios. Y así debemos entender, es semejante con el bautismo o la membresía en una iglesia en el Nuevo Testamento. Estas cosas tienen valor, tienen sus beneficios. Pero solamente cuando la persona los combina con la fe. Y obedecer a Dios en estos asuntos no justifica desobedecer a Dios en otros asuntos, porque hay que guardar toda la ley de Dios o no somos justificados, entonces, o no somos justos. Entonces, necesitamos ser justificados por fe porque no guardamos toda la ley. Y así el apóstol enseña que el judío no es judío, que es uno solamente en la carne. Entonces, comenzando capítulo 3, debemos entender que Pablo está respondiendo a las objeciones posibles que van a responder los judíos cuando Pablo dice que la circuncisión en la carne no garantiza que Dios les acepte. Y hay que, en el gran tema de Romanos, el apóstol está manifestando que todos los hombres están bajo el pecado. Y no tienen excusa con Dios. Y al judío, al religioso hoy día,
Esto parece bien cuando pensamos que está diciendo todos, con excepción de mí, son condenados. Pero si tú estás diciendo que yo también soy condenado, entonces hay que aclarar esto, porque yo no creo que esto es posible, porque yo soy tal persona, etc. Y podemos imaginar o pensar que Pablo aquí, con las preguntas que hace, está recordando cosas que había oído cuando estaba predicando en las sinagogas de los judíos. Y él está repitiendo las cosas que ellos decían. Si uno no es justificado por ser circuncidado y ser judío, entonces, ¿cuál es el propósito de la circuncisión? O si todos los judíos no son circuncidados, entonces, todos los judíos no son aceptos con Dios, no quiere decir que Dios es infiel. Y si Dios se gloria en condenar nuestro pecado, no debemos pecar más para que Él reciba más gloria. Estas son las cosas que los hombres dicen cuando no quieren ver que en sus corazones hay pecado y cuando no quieren arrepentirse de sus pecados. Entonces, todo lo que Pablo dice probablemente ha oído antes, o quizás aún pensaba cuando él era andando en la carne, pero ahora hay que entender esto. Todos estos argumentos, últimamente, son ataques contra el carácter de Dios. Están diciendo que la religión que Dios nos dio es inútil, es vanidad, que Dios es infiel, que Dios es injusto. Y por esto el apóstol es muy fuerte en decir, de ninguna manera implica estas cosas. Y los hombres, y dice cuando cita otras cosas, hablo como hombre, porque los hombres hablan no entendiendo que Dios es perfecto en su justicia y que no pueden tratar a Dios como es hombre, pero así son los hombres. Entonces vamos a ver esos tres ataques contra Dios, que la religión que Él nos da es inútil, que Él es infiel, que Él es injusto. Entonces, el primer argumento aquí, si la circuncisión no garantiza buen estar con Dios, y si podemos tener buen estado con Dios sin la circuncisión, entonces, ¿para qué lo hagamos? ¿Qué vale? Y otros hoy día dicen lo mismo con el bautismo, con asistir a la iglesia, ¿qué vale? Bueno, y el apóstol responde primero, hay muchas bendiciones, muchas ventajas en todas maneras. Y va a nombrar solamente un beneficio aquí, entonces déjame mencionar a otros que antes de dirigirnos al texto. ¿Cuál es el beneficio del cristianismo y la aplicación de la palabra de Dios? Bueno, mira al mundo. Todo. ¿Por qué tenemos hospitales? Cristianos comenzaron esto. ¿Por qué tenemos cortes justos? Fue basado en la palabra de Dios. Las libertades que tenemos en nuestro país, ¿de qué vienen? De las ideas que los hombres que fundaron nuestro país sacaron de la Biblia. La Biblia hace que toda la gente que oiga la palabra de Dios sea más gentil, más respetuoso, influye cómo tratamos a otros. Hay un dicho que una marea creciente hace flotar todos los barcos. Aunque no todos creen el evangelio que escuchen,
son influidos en una manera positiva y reciben muchos beneficios. Y además de todo eso, bueno, entonces en sumo, el mundo es un lugar mucho mejor para vivir por el Evangelio. Y además de eso, los que están escuchando el Evangelio en general pecan menos, hacen cosas menos feas, entonces su juicio, aun si son perdidos, su juicio no va a ser tan duro. Pero en todo esto es bendición de Dios a pesar de la fe, pero en todo la bendición más grande del Evangelio. Y la bendición más grande que los judíos tenían es, como dice aquí, tenían en el original dice las palabras de Dios, o la palabra de Dios, pero está refiriendo a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, y ahora tenemos, además de esta bendición, el Nuevo Testamento, que también es palabra de Dios. Dice que les ha sido confiada la palabra de Dios. Eso es, la Biblia es algo que Dios dio a los hombres. Es cierto que no lo dio en un libro así, lo dio parte por parte con los diferentes hombres que escribió, pero como dice en 2 Pedro, ellos no hablaron sus propias ideas, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo y pusieron lo que Dios quiso que aprendemos y lo que Dios nos dirigió en escribir. Dios dio este don a los judíos que no dio a otra nación sus palabras. Y esto es la ventaja más grande que tenía la nación, porque en este don les dirigía a Cristo, y cuando el mundo entero fue en tinieblas espirituales, la luz de Dios resplandecía en Jerusalén y en la nación. Y si ellos cerraban sus ojos a la luz, pues no quiere decir que la luz no brillaba. Israel fue una nación bendita, y nosotros debemos entender por lo que el apóstol dice aquí, lo que la Biblia dice en muchas partes, que tener la palabra de Dios es una bendición tremenda, y debemos ver a la palabra como un tesoro, porque vale más que todos los bienes que el mundo ofrece. ¿Qué ventaja tenían los judíos? Pues muchos, pero primeramente, antes de todo, tenían las palabras de Dios, entonces sabían cómo Él debía ser adorado y que en Él hubo esperanza. Este libro, entonces, hay que entender, no es un libro escrito por hombres con las ideas de los hombres. Sí fue escrito por hombres, pero fueron guiados por Dios y contiene las palabras del Dios inmortal, lo que ha dicho al hombre mortal. Tiene promesas, tiene amenazas, nos guía. Y lo triste es que en nuestro día pocos leen este tesoro. Es increíble que Dios habló al hombre profano, inmundo. Es increíble que el Dios santo y perfecto dio al hombre imperfecto promesas ricas y tremendas. Pero más increíble que esto es que los hombres no hacen caso del don que Dios les ha dado.
Pocos leen este tesoro, pocos meditan en estas palabras. ¿Cómo deben influir nuestras vidas? El Ser Supremo del universo ha hablado y nosotros no hacemos caso. ¿Cómo puede ser? Por eso nos dice aquí de su ira contra el pecado, pero también, gracias al Señor, también nos dice de su amor para el hombre, aún siendo pecador. Como Él proveyó un Salvador por enviar su propio Hijo a este mundo para morir por nuestros pecados. Entonces, el punto de Pablo en todo esto es que no debemos pensar que tenemos que justificarnos viviendo una vida perfecta o pretendiendo ser buenas personas. Podemos ser justificados por fe en el Salvador que Dios envió, su Hijo Jesucristo. Lo triste es que teniendo estas promesas tan bonitas y el gozo que ofrecen, los hombres trastornan y rechazan los oráculos de Dios y sustituyen sus propias ideas por las palabras definitivas que Dios nos ha hablado. La religión que se enseña en esta palabra no es inútil y vanidad. Manifiesta a nosotros cómo debemos vivir para servir un Dios glorioso y santo. Nos dice cómo no somos perfectos, como Dios es perfecto, y nos dirijan a un Salvador que puede rescatarnos de nuestros pecados y puede limpiarnos y darnos la vida eterna. Y es cierto que no todos los que escuchan a la palabra son salvos, pero también es cierto que muchos que escuchan sí son salvos eventualmente. ¿Qué ventaja es tener la palabra de Dios? Pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nadie va a ser salvo aparte de la palabra de Dios. Entonces la necesitamos y necesitamos predicarla. Entonces hubo bendiciones grandes a los judíos por tener la palabra de Dios. Y hay bendiciones grandes para los que están participando en iglesias cristianas hoy día, aunque no somos salvos automáticamente por asistir a una iglesia, por lo menos estamos oyendo la palabra de Dios y la palabra puede obrar en nuestros corazones si escuchemos a Dios. Entonces, el apóstol dice, hay bendiciones. Tener, aunque no todos creen. Luego, en el siguiente argumento, si no todos los judíos, o hoy día decimos, si no todos los que dicen que son cristianos, son en verdad bien con Dios, entonces Dios es infiel. Dios ha hecho promesas y está quebrantándolos, dice. Y la respuesta que Pablo da, que los hombres son sin fe, no quiere decir que Dios es sin fe. En versículo 3, estas preguntas, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Este dicho es un negativo, es tan fuerte como se puede decir. O sea, Pablo está diciendo, es absurdo acusar a Dios de ser infiel solamente porque algunos judíos no creen. Es incorrecto que el hombre piense que Dios puede ser infiel. Dios es justo. Dios guarda sus promesas. Y Dios condena la incredulidad tanto como bendice la credulidad, la creencia.
Dios nunca prometió a los judíos incrédulos que iban a ser bendecidos justo como los que tenían fe. Y la verdad es igual con los que dicen que son cristianos hoy día. Hay muchos que piensan, pues yo voy a la iglesia, entonces Dios tiene que bendecirme y se enojan cuando no reciben de Dios lo que quieren. Dios no ha hecho tales personas. Sus promesas son para los que creen y pongan a Cristo en el primer lugar de sus vidas. Y si Cristo es primero en mi vida, no voy a estar siguiendo a la carne y no voy a enojarme solamente porque Dios no me da muchas riquezas o buena salud o cosas así. Hay demasiados hoy día que están diciendo que Dios hizo promesas que nunca hizo. Dios no es infiel, pero a veces sí los hombres son infieles en decir lo que Dios dijo. Y hay que entender la separación. La idea de que Dios puede ser infiel es ridículo. Y el apóstol en el fin del versículo 4 cita el Salmo 51, David cuando estaba orando en arrepentimiento porque había pecado con Betsabé. Él dice, para que seas justificado en tus palabras y vences cuando fueres juzgado. O sea, David está diciendo, Dios, cuando me condenaste por mi pecado, cuando me encontraste culpable y me condenaste por mi pecado, tú estabas justo. Y cuando me perdonaste, también hizo bien. David está confesando que su condenación de Dios, su castigo, mejor dicho, fue justo, pero que Dios también fue justo en perdonarlo. Y hay muchos hoy día que rechazan esta idea. Dios no me trata bien. Y en verdad, a veces lo decimos igual, aunque no entendemos, porque cuando estamos murmurando contra Dios, quejando, estamos haciendo lo mismo. Pero la pregunta es, ¿cómo puede atrever un hombre mortal sentar en juicio contra el Dios inmortal y pensar que él puede acusar a Dios de injusticia? Yo estaba escuchando a radio otro día y oía un canto que se llamaba algo como Perdiendo mi fe. Y el canto decía la historia de, me parecía un papá que estaba orando y su niño murió. Y por eso perdió su fe, porque Dios no hizo lo que él quiso. Es triste tener una mano, pero hay que entender que Dios hace bien todo lo que hace, aunque cuando no es lo que queremos. Y que nosotros, la creación, critiquemos a Él, que es el Creador, y pensemos que sabemos mejor que Él lo que es mejor. Indica el orgullo increíble del hombre. Y hay que entender que Dios sabe lo que hace. Dios es Dios. No podemos juzgarlo. No podemos decir lo que es correcto e incorrecto. Dios lo hace. Y debemos someternos a Él como uno que es más alto como nosotros, como las estrellas y la tierra, infinitivamente más que nosotros, y no podemos comenzar a criticar lo que Él hace, porque Él es perfecto y nosotros no. Entonces Pablo dice, de ninguna manera, no pensemos así. Dios no nos dio una religión inútil, Dios no es infiel, solamente un pecador lo acusaría de ser infiel. Y la tercera cosa, Dios no es injusto.
el argumento absurdo. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, entonces Dios es injusto castigarnos porque estamos manifestando su gloria más. Y el apóstol dice, pues yo digo esto como hombre porque estoy avergonzado aún de decirlo, pero así son los hombres. Si Dios se gloria en condenar mi pecado, entonces, ¿por qué se considera mi pecado digno de juicio? Porque estoy glorificando a Dios más. Y esta tontería, yo digo, merece una respuesta como la razón que se gloria en condenándote es la razón que debe condenarte y que no debes justificarte. Si no te condena, entonces no recibe la gloria. Pero hay que entender, cuando la gente comienza a decir cosas así, no están buscando la verdad, no están buscando a Dios, están buscando excusar su propio pecado. Y no les importa lo que dices, están justificando a sí mismos. Y es, en fin, es el argumento que el fin justifica los medios. Yo puedo hacer malo para que bueno resulta. Y esto es un error que el hombre hace en sus pensamientos porque su pensamiento es afectado por la caída del hombre y nuestra razón se influye por el pecado, pero uno no puede hacer malo para que bien resulta. Y por eso el apóstol Pablo no trata el asunto, nomás dice su condenación se merece. Su condenación es justa. O sea, toman por cuenta. Personas que están pensando así son condenadas. Hoy día tenemos muchos que están justificando a tales personas. Cuando alguien dice está bien para ser malo, ya debemos considerar a esta persona perdida y debemos orar por su alma. Y el destino de tal persona no es bueno. Alguien dijo, esto es como decir, yo quiero enfermarme para que otros puedan ver que el médico es bueno. Hagamos mal para que resulten en cosas buenas. El malo nunca resulta en cosas buenas. Dios es bueno y puede obrar por medio de la maldad para traer cosas buenas, pero esto es por la bondad y el poder de Dios, no porque maldad puede causar algo bueno. Entonces Dios es justo. Y el apóstol está diciéndonos aquí que la persona que aún puede concebir de Dios que es injusto, está manifestando que es muy lejos de Dios y no entiende quién es Dios, ni su santidad, ni su bondad. Dios es Dios. Nosotros somos pecadores. No podemos razonar con nuestra razón, no podemos llegar a Él. Y la veracidad de Dios no depende en que aceptemos lo que Él dice. Dios es perfecto, Dios es veraz y el hombre mentiroso. Si nosotros
Si pasan por nuestras mentes las ideas presentadas aquí, debemos avergonzarnos y debemos arrepentirnos. Para pensar que Dios puede engañar o que Dios puede quebrantar sus promesas, estas cosas manifiestan que faltamos fe. Dios es más glorioso que podemos imaginar. Su integridad es más alto que podemos entender. Dios sí va a buscar al mundo y lo va a hacer con justicia. Y en aquel día, cuando Cristo viene y Dios juzgue al mundo, nadie va a poder decir: Dios, tú eres injusto, me estás haciendo mal. En sus juicios, en sus promesas, Dios es fiel. Y quizás no podemos ver todo ahora, pero andamos por fe, no por vista, y algún día vamos a ver que todo lo que Dios hizo fue bien y que todo fue en amor y fue justo en todos sus juicios. Dios prometió al mundo un Salvador. En la plenitud del tiempo envió este Salvador al mundo, Jesucristo, su Hijo, nacido de la mujer, nacido bajo la ley. Su Hijo manifestó que la vida justa es posible y por eso le crucificaron. Pero Dios tomó esta maldad y lo usó para bien, porque puso la vida de Cristo como pago por la nuestra. Y la promesa no es que todos los que oyen de Cristo son salvos. La promesa es que todos los que confían en Cristo, que se arrepienten de sus pecados, eso sí van a ser salvos. Entonces, no confían en una religión que recibieron de sus papás o de otros, no confían en cosas religiosas para justificarte con Dios. Confían en Cristo, que Él murió por pecadores y que Él resucitó para nuestra salvación y que en Él podemos ser limpiados y perdonados. Si miramos a Cristo, viviremos, porque sí, Él es fiel. Pero no confiemos en las cosas, las excusas. Esos no nos justifican. Solamente Cristo puede justificarnos. Vamos a ver. Padre, gracias que tú eres un Dios perfecto, honesto, fiel. Y además un Dios bien, santo. Enséñanos que cualquier duda que tenemos es del diablo, que tú eres perfecto y que podemos confiar en ti en todo. Te pedimos que si hay alguien escuchando este mensaje que no ha descubierto quién eres, que hoy día abra su corazón para que vea su propio pecado y para que se arrepienta y confíe en Cristo y descubra la vida que tú nos das. Que deja de justificarse a sí mismo, de hacer excusas, acusándote a ti de ser injusta o infiel o de haber dándonos una religión falsa. Pero enseña a esta persona a recibir a Cristo y descubrir las bendiciones que hay en Él, que son tremendas. Padre, ayúdanos a andar en la fe y manifestarla a todos. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.